Hola, ¿qué tal? En este capítulo vamos a continuar viendo lo que es la grid o el sistema de columnas de Bootstrap. En este capítulo vamos a estar realizando lo que es este pequeño sitio como práctica para demostrarte cómo funcionan las columnas y cómo debes de trabajar con ellas con Bootstrap. Entonces es un capítulo muy interesante y que va de la mano junto con el capítulo anterior en el cual vimos los conceptos básicos, bueno, de columnas, filas y demás. Entonces te repito, aquí tienes la documentación de lo que vamos a estar viendo, porque para trabajar con este sistema de columnas tienes que seguir una serie de reglas. Estas reglas las tienes aquí, yo te las voy a ir mostrando en el video de una forma muy fácil y aunque parece algo complicado, la verdad es que es muy sencillo. Así que bueno, pues vamos a empezar creando esta rejilla que teníamos aquí, este sitio. Y bueno, simplemente para recapitular te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos este sitio en el cual tenemos un header que abarca las 12 columnas, tenemos un artículo que abarca 9 columnas junto con un sidebar que abarca 3. Como puedes ver, el conjunto del artículo junto con el sidebar nos da 9 más 3 igual a 12 columnas. Después tenemos 4 widgets, cada uno de 3, y bueno, en un total también nos da las 12 columnas. Y por último tenemos el footer también de 12 columnas. Entonces, como ya te comenté en el capítulo pasado, las columnas nos permiten poder hacer sitios de responsive design de una forma muy fácil. Entonces con Bootstrap tenemos 4 tipos, digamos, de sitios o de medidas que podemos trabajar. Tenemos la medida extra grande, que sería como esta que tenemos aquí. Tenemos la de computadora, que también vendría entrando en esta categoría. Después tendríamos esta otra categoría, en la cual, como puedes ver, si hago más pequeño, obtengo estos espacios a la izquierda y a la derecha. Después tengo otro tamaño más pequeño, que sería un tamaño de tablet. Y por último tengo el tamaño de dispositivo móvil de celular o smartphone que tienes aquí. Entonces vamos a estar viendo cómo hacer esta grid y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que nada es que bueno, yo aquí tengo mi editor de código, he creado un nuevo archivo llamado grid.html. Este archivo lo he guardado dentro de mi carpeta de Bootstrap junto con el archivo de index y los demás archivos que ya teníamos. Y bueno, también tengo dentro de la estructura básica, muy importante, lo que es el meta viewport. Recuerda que con el meta viewport lo necesitamos porque si no, cuando estés en un dispositivo móvil como un smartphone, lo que es el diseño adaptable no va a funcionar correctamente. Entonces, muy importante que no se te olvide agregar el meta viewport siempre que trabajes con Bootstrap. Después tenemos lo que serían los estilos CSS de Bootstrap. Yo aquí ya los tengo enlazados, enlázalos tú también. No te olvides de que están dentro de la carpeta de CSS y son un archivo minificado. Y bueno, por último tengo lo que sería el script de jQuery y bootstrap.min.js. Para lo que es este video de la grid no vamos a estar utilizando lo que es JavaScript, no lo vamos a usar. Entonces estos dos archivos los podrías borrar si quieres, pero yo te daré la recomendación de que los agregues siempre para que se te haga una costumbre y cuando estés trabajando con algún elemento de Bootstrap, como por ejemplo un menú que utiliza estos archivos, bueno, pues ya los tengas agregados. Entonces bien, ya estamos listos para empezar a crear esta estructura. Vamos a empezar por lo primero y es que necesitamos crear lo que es el header, necesitamos crear el artículo y el sidebar, el widget y el footer. Bien, pero primero que nada tenemos que seguir ciertas reglas de Bootstrap. La primera regla es que todo lo tenemos que poner dentro de un contenedor. El contenedor nos va a servir para poder encerrar el contenido y poder centrarlo. Como puedes ver aquí, todo mi contenido está centrado en página. Entonces vamos a crear este contenedor. Para ello simplemente vamos a crear un div con la clase container. De esta forma, esta es una clase de Bootstrap. Recuerda que Bootstrap se maneja completamente por clases. De esta es la forma en la que vamos a trabajar. Por lo que básicamente tú no tienes que escribir código CSS. Entonces, una vez aquí agreguemos la clase de container, ya tenemos nuestro contenedor principal. Dentro ya podemos poner todas las demás secciones, como por ejemplo sería el header, el artículo, el sidebar, los widgets y el footer. Entonces vamos a empezar a ver el header. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, si recuerdas en el capítulo pasado, aquí en la documentación, te había comentado que las columnas las teníamos aquí y un conjunto de columnas sería una fila. Un conjunto de columnas horizontal. Entonces, por ejemplo, esto sería una fila. Después aquí debajo tenemos otra fila, luego otra fila y otra fila. Entonces va a suceder lo mismo con nuestro sitio. Aquí tenemos que el header es una fila, el conjunto del artículo y el sidebar es otra fila, los widgets otra fila y el footer otra fila. Entonces vamos a crear la primera de ellas, que es el header. Y como es una fila, vamos a ponerle una clase que va a ser row. De esta forma le especificamos que es una fila. Después, dentro de las filas, obligatoriamente tenemos que poner columnas, aunque sea una. Entonces, para ello podemos agregar un div y a este div le vamos a ponerle la clase de call, guión, la medida y el tamaño de la columna. De esta forma es como se escribe. Aquí le estoy diciendo, quiero agregar una columna que se va a ver en dispositivos medianos de 12.
Esto de dispositivos medianos ahorita te lo voy a explicar, de momento agrégalo así. Y aquí dentro de este div ahora sí podemos agregar el contenido. Por ejemplo, vamos a agregar un h1 que diga header. De esta forma, si yo aquí guardo, me voy aquí a mi archivo y lo abro, voy a obtener lo siguiente. Como puedes ver, nuestro archivo ya está en pantalla, se ve un poquito incompleto porque todavía no tiene estilo CSS, pero ya está centrado. Si doy clic derecho con el inspector de elemento, vas a poder ver que ahí está, tengo mis 12 columnas. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a seguir trabajando, ya tenemos el header y lo que voy a hacer es que voy a crear los estilos CSS de lo que sería este header que tengo aquí. Entonces la forma de hacerlo es muy sencillo. Le puedes aplicar estilos a lo que sería la fila o la columna. En este caso yo se los voy a aplicar a la columna, por lo que aquí voy a crearle una clase extra que se llama encabezado. Y esta clase de encabezado la voy a utilizar para darle estilo CSS específicamente a esta columna. Entonces aquí dentro del head voy a agregar lo que es mi etiqueta de style. Lo recomendable sería agregar una hoja de estilo CSS por separado. Yo no lo voy a hacer para ahorrar más archivos, pero bueno, tú lo podrías hacer. Y bueno, aquí dentro de style voy a pegar mi estilo CSS que sería del encabezado. Entonces simplemente le pongo un fondo, le pongo un color de texto y un margen hacia abajo de 20 píxeles. Entonces voy a guardar, voy a irme aquí, actualizo y ahí está, ya tenemos nuestro header. Y ahora aquí nosotros podríamos venir y podríamos cambiarle el tamaño. Por ejemplo, en vez de 12 le podríamos poner 6 o las columnas que nosotros queramos. Si yo por ejemplo le dejo en 6 y actualizo, como puedes ver ahora abarca 6 columnas, lo que sería esta columna, es decir, tiene un tamaño de 6. Perfecto. Entonces básicamente esto es lo principal que tienes que saber. De ahí en más es muy sencillo. Entonces recuerda, necesitamos un contenedor, una fila y columnas, que serían estas que tengo aquí. Después ya tengo por ejemplo el header. Lo que voy a hacer es que aquí lo voy a ocultar un poquito en Sublime Text y vamos a continuar con lo siguiente. Entonces el header es esta parte de aquí arriba, que sería esto. Después queremos el artículo y el sidebar. Te repito, una vez que tenemos esto, queremos agregar una nueva fila, porque una fila, recuerda, es el conjunto de dos columnas, o de más puede ser, en este caso el conjunto del artículo con el sidebar. Entonces vamos a hacerlo, vamos a crear una nueva fila. Para ello voy a agregar un section al cual le voy a poner la clase main. Esta clase de main me sirve a mí personalmente para darle estilo CSS, pero también le voy a ponerle la clase de row porque quiero darle estilo CSS a esta fila. Entonces una vez que ya tenemos el section, ahora sí ya podemos agregar lo que queramos. Por ejemplo, vamos a agregar una article. Dentro de este artículo vamos a poner, supongamos, un h2 que diga artículo y vamos a agregar un poco de lorem ipsum de esta forma. Pero aquí todavía no acabamos. Recuerda, dentro de las filas, dentro de los rows, obligatoriamente tenemos que tener columnas. Entonces este artículo lo vamos a transformar en una columna. Para ello simplemente agregamos un class y vamos a ponerle que queremos que sea una columna de tamaño medio. Vamos a ponerle de 9 y ahí está. Entonces si yo aquí guardo y actualizo, como puedes ver ya tengo el artículo y como puedes ver aquí tenemos un espacio en blanco. Esto significa que el artículo solo abarca 9. De hecho, si le das clic derecho, inspeccionar elemento, ahí está, aquí lo puedes ver. Abarca 9 columnas, estupendo. Entonces yo lo que voy a hacer es que también voy a darle estilo CSS a lo que sería mi main. Le voy a poner un fondo blanco un poquito más oscuro y también le voy a poner su margin bottom. Después lo que vamos a hacer es que, bueno, ya tenemos el article que es una columna pero abarca 9. Después queremos agregar otra columna que abarque los 3 restantes. Así que voy a agregar una side al cual le vamos a decir que queremos que sea una columna de tamaño mediano y vamos a ponerle que abarque 3. Perfecto. Y aquí le vamos a poner un h3 o un h4 en el cual vamos a ponerle aside o sidebar. Y también vamos a ponerle su párrafo de texto. Entonces ahí está. Voy a guardar, voy a actualizar y ahí está. Tenemos tanto el artículo como el sidebar. Y como puedes ver, de esta forma se hacen sitios bastante fáciles. Simplemente tienes que ponerle clases en el código HTML diciéndole, por ejemplo, el aside quiero que sea una columna de 3, el artículo una columna de 9 y bueno, simplemente encerrarlos en una fila, así de simple. Ahora le voy a dar un poquito de estilos a mi sidebar, así que bueno, simplemente voy a copiar una vez más los estilos, me voy a ir aquí a la parte de arriba y los estilos de la side simplemente es un color un poquito diferente para que sea un poquito mejor. Entonces voy a actualizar y me queda de la siguiente forma.
Ya lo tenemos, perfecto. Ahora sí que estamos aquí, te voy a mostrar lo que son las medidas de Bootstrap, porque bueno, aquí de momento lo que hemos estado haciendo es que hemos agregado, por ejemplo, el article y le hemos dicho, queremos que sea una columna de tamaño mediano de 9. Queremos que sea una columna de tamaño mediano de 3. ¿Pero qué es esto de mediano? Bueno, pues vamos a verlo. Para ello aquí después del body voy a poner un comentario el cual te va a servir y tenemos las medidas que hay en Bootstrap. Tenemos 4 medidas. Tenemos la extra pequeña, que sería extra small. Tenemos la pequeña, la mediana y larga. Entonces la pequeña, que es esta, nos sirve para teléfonos y dispositivos de menos de 768 píxeles. Es decir, si un dispositivo móvil tiene menos de estos píxeles, se va a ejecutar lo que sería esta medida. Después tenemos la pequeña, que se representa con SM, que nos sirve para tabletas y dispositivos de más de 768 píxeles. Esto es muy importante porque aquí nos dice más. Es decir, si un dispositivo tiene más de 768 píxeles, se ejecuta esto que tenemos aquí, lo que sería la medida small. Después tenemos la medida mediana, que nos sirve para computadoras y dispositivos con más de 992 píxeles. Por último tenemos la medida larga, que sería para computadoras ya muy grandes o pantallas y dispositivos de más de 1200 píxeles. Entonces vamos a verlo. De momento hemos estado utilizando lo que es la medida medium, pero nosotros podríamos hacer algo así. Yo aquí en Sublime Text voy a presionar control clic y voy a agregar multicursores para escribir en varias líneas al mismo tiempo. Y lo ideal es que nosotros en nuestros sitios agreguemos una clase CSS para cada columna. Por ejemplo, yo le voy a poner, quiero que en la columna extra pequeña de momento mida 1. Después queremos que en la columna pequeña, que es SM, también abarque 1. La columna mediana, aquí ya la tengo. Y vamos a ponerle columna, vamos a ponerle LG, que sería large. Vamos a ponerle de momento también de 1. Y así es como lo vas a encontrar muchas veces. ¿Cómo funciona? Bueno, simplemente le estamos diciendo, este article queremos que en un dispositivo extra pequeño esta columna sea de 1. Después queremos que en un dispositivo pequeño la columna sea de 1. Después en un dispositivo mediano queremos que la columna sea de un tamaño 9. Y en un dispositivo largo queremos que sea de 1. Por ejemplo, yo aquí le voy a cambiar los valores. Le voy a decir que quiero que en un dispositivo extra largo sea de 9. Aquí también. Y por ejemplo en un dispositivo mediano vamos a ponerle 6 y aquí en el aside también 6 para que veas qué es lo que va a pasar. Yo aquí voy a guardar, voy a actualizar. Perdón, aquí, claro, es que aquí haberle puesto 3. Ahí está. Tengo mi contenido correcto, mi artículo mide 9, mi sidebar 3, pero llega un punto en el cual sucede lo siguiente. Tengo mi artículo y mi sidebar que miden 9 y 3. Llega un punto en el cual siguen midiendo 9 y 3. Y llega otro punto en el cual ahora miden 6 y 6. ¿Por qué 6 y 6? Bueno, porque nosotros le hemos dicho, en un tamaño de tablet, que sería este, queremos que el artículo mida 6 y el aside queremos que también mida 6. Así es como funciona. Y después llega otro punto en el cual hacemos más pequeño y como puedes ver, el artículo y el sidebar miden una columna. Esto nosotros lo podemos cambiar, le pudimos haber puesto algo diferente. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ponerle normalmente 12 porque queremos que en un dispositivo como un celular abarque el 100% y de esta forma se actualizó. Sucede lo siguiente, como puedes ver el artículo ya abarca el 100% y como el sidebar pues no cabe al lado porque no hay espacio, se pone debajo. Así es como funciona y se pueden hacer sitios responsive de esta forma. La verdad es que es súper sencillo, simplemente tienes que decirle en un dispositivo extra pequeño quiero que el artículo por ejemplo mida las 12 columnas. En un dispositivo pequeño quiero que mida 6, en un dispositivo mediano quiero que mida 9 y en un dispositivo largo también 9. Ahora te vas a encontrar muchas veces en las que, por ejemplo, puedes borrar esto, puedes borrarle lo que sería alguna medida, como yo aquí estoy haciendo. Si yo aquí guardo y actualizo, como puedes ver sigue funcionando. ¿Por qué? Si por ejemplo nosotros le ponemos solamente la small, vamos a hacerlo. Si yo aquí pongo solamente small, si actualizo, como puedes ver mide 6 columnas y 6 columnas. Mide 50% y 50%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Bootstrap funciona de la siguiente forma. Nosotros si solo especificamos alguna de ellas, como por ejemplo small, las siguientes, como por ejemplo medium y large, como no tienen ningún valor, van a tomar la de small. Por eso nos dice, small se va a ejecutar desde tablets y más de 768 píxeles en adelante. Por lo tanto, si nosotros no ponemos una clase, un tamaño de columnas mediano o larga, no pasa nada, va a tomar small.
Así es como funciona. Entonces muchas veces lo puedes hacer así. Yo de momento no lo voy a hacer, lo voy a dejar así como lo tengo ahorita. Pero simplemente, bueno, quería que supieras eso. Esta es la forma en la que se trabaja con columnas. Y ya está, básicamente estas son las bases. Ahora vamos a continuar con nuestra práctica. Una vez que hacemos lo de las columnas, voy aquí a ocultar un poquito mi código. Y bueno, ya tenemos el section del main row. Lo que voy a hacer es que ahora voy a agregar uno para los widgets. Entonces voy a agregar un section. Vamos a ponerle un class widgets. Y recuerda, esto también es una fila. Y dentro de las filas que tenemos, pues columnas. Entonces voy a agregar un div con la clase columna. Voy a ponerle md 6, por ejemplo. Quiero que en un tamaño la columna sea de 6. Y aquí dentro simplemente voy a ponerle un h4. Vamos a ponerle un h3 que diga widget. Y un poco de párrafo. Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces simplemente, si aquí guardo y actualizo, tengo este widget. Como puedes ver, mide 6. Le voy a cambiar un poquito el tamaño. Se lo voy a poner de 3 para tenerlo como queríamos. Y si actualizamos, ahí está, mide 3. También le voy a dar un poco de estilos. De hecho, los estilos yo aquí ya los voy a copiar todos. Tú puedes pausar el video si quieres. Estos son los estilos que voy a estar utilizando. Simplemente a la fila de los widgets le voy a decir que tengan un margen abajo de 20 píxeles. Quiero que cada widget, es decir, cada columna, tenga un fondo de este color. Después tengo esta otra clase de color especial que se la voy a aplicar a los widgets pares. Y después el footer que vamos a estar utilizando ahorita. Entonces, para darle estilos a esta columna que teníamos, le podemos aplicar la clase widget. Ahí está, entonces voy a guardar, actualizo, ahí lo tenemos, como puedes ver. Ya nada más voy a copiar este div, lo voy a pegar para tenerlo 4 veces. Y a los pares, como por ejemplo este y el último, les voy a poner lo que sería su clase de color. Entonces voy a guardar, actualizo y ahí está, obtengo mis widgets de esta forma. Aquí todavía no le puse que fueran responsive, simplemente cuando no quepan se van a poner del 100%, como puedes estar viendo aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente especificarle. Para ello voy a hacer otra vez uso de multicursores. Presiono control clic en cada una de las clases al final. Asegúrate de que estén ambas en la misma, estén apuntando exactamente igual. Y entonces aquí después de widget vamos a ponerle, queremos que el tamaño extra pequeño sea de 6. Queremos que el tamaño mediano, vamos a ponerle el tamaño pequeño también sea de 6. El mediano sea de 3 y vamos a ponerle lg, queremos que sea de 3. Ahí está. Como puedes ver aquí, tenemos el tamaño extra pequeño de 6 y después tenemos el tamaño pequeño de 6. Como se repiten, lo podemos quitar. Ahora aquí también tenemos el tamaño mediano de 3. Como se repite con el largo, bueno, pues el largo lo podemos quitar y nos queda de esta forma. Si yo aquí guardo y actualizo, sucede lo siguiente. Tengo mi sitio correcto, llega un punto en el cual le llega a cada widget mide ahora 6. Y después en dispositivos extra pequeños siguen midiendo 6. Si lo queremos cambiar, pues muy sencillo. Simplemente hay que ponerle aquí 12. En extra pequeño, aquí también 12. Aquí también 12 y también 12. Lo que pasa es que aquí voy a tener que ponerle que queremos que el tamaño pequeño sea de 6. De esta forma. Entonces voy a guardar. Actualizo y ahora sí, en un dispositivo extra pequeño como un celular ya abarcan el 100%. En un dispositivo como una tablet abarcan el 60% y en un dispositivo más grande pues abarcan cada uno 3 columnas. Ahí lo tenemos. Ya nada más nos falta acabar el footer, que es exactamente igual. Entonces aquí teníamos la sección de los widgets. Simplemente voy a agregar una nueva fila. Entonces agrego un footer. Con mi class la voy a convertir en una fila con row. Y dentro tenemos que poner al menos una columna. En este caso lo voy a poner de tamaño mediano de 12. Como puedes ver, aquí solo utilizo un tamaño porque como en todos es igual, no necesariamente tenemos que ponerle algo. Por ejemplo, le puedo haber puesto que en un tamaño extra pequeño en adelante sea de 12 y esto hubiera funcionado correctamente igual. Lo que pasa es que cuando solo tienes un tamaño se suele poner MD. Es una costumbre que tenemos los programadores que ya hemos utilizado mucho Bootstrap. Entonces le voy a poner de momento 12 y bueno, simplemente voy a ponerle un H4 que diga footer. De esta forma. Entonces voy a guardar, actualizo y bueno, ya tenemos nuestro sitio que se adapta a dispositivos móviles. Ahí está. Esto es la grid de Bootstrap. Como puedes ver, no es tan complicado. Simplemente es cuestión de utilizar las clases y ya está. Es todo lo que tienes que saber.
Así que bien, pues eso ha sido todo por este video. Te recomiendo que lo vuelvas a ver si tienes dudas y nos vemos en el siguiente.